Sí, nos esperábamos igual un equipo mucho más atrás. De hecho, habíamos plantado eso durante la semana, nos ha dado, hemos intentado buscar soluciones, nos hemos partido un poco, estamos muy largos y todo eso, entonces pues bueno, tampoco hemos estado precisos en los pases y en los controles, y entonces pues al estar tan largos, pues cada balón que perdíamos pues nos hacían esa transición. Y luego, pues sí, intentaban jugar y nos han querido llevar hasta su área, intentando mover el balón, porque tampoco lo hacían de una manera vertical, sino horizontal. Y luego, pues cuando íbamos un poco, pues golpeaban, estábamos muy largos, nos cogían la caída y pues a partir de ahí, pues nos jugaban. Como has dicho muchas veces en el primer tiempo a tus jugadores, ¿no? Cuidado con los balones en largo, que luego los rechaces nos cogen. Sí, pues eso nos ha pasado, no hemos sabido juntar, o sea, no hemos podido juntar el equipo y nos ha pasado factura. Por lo demás, bueno, al final el equipo ha tenido esa última oportunidad de llegar al empate, un partido con poquísimas ocasiones de gol por parte de ambos equipos, y vosotros habéis tenido un 94 que se ha ido rozando el larguero. Bueno, en el primer tiempo, a ver, sí que es verdad que no ha habido más que ocasiones, igual juego, ¿no? Ha parado el portero que se ha encontrado en el primer tiempo solo, un remate dentro del área. Luego hemos pegado, ha dado en el larguero, me han dicho. Luego, pues bueno, la de Tuto que se ha ido fuera. Pues bueno, 3 ocasiones que una siempre nos ha entrado, o sea, todas las semanas nos ha entrado, de esas 3 nos ha entrado 1 o 2, pues esta semana no nos ha metido ninguna. El Dinamo es el único equipo que no hemos conseguido marcar gol, ni en la ida ni en la vuelta. Además el Dinamo, un equipo que está dando sorpresas, porque hace también poco ganaba el Elorrio. Sí, desde el año pasado creo iba primero el Urduliz y le ganó. Este año iba primero el Elorrio, le ganó. Luego nos hemos puesto nosotros primero y nos ha ganado. ¿Sabe? ¿Pesa de alguna manera el estar el primero a los jugadores? Pues sí, yo creo que nos está pesando un poquitín. Al final también tenemos gente joven y nos está pesando sabiendo que falta mucho y nos está pesando, pues nada, habrá que trabajar eso también y jugar con más tranquilidad, porque hoy hemos jugado muy precipitados y eso nos ha pasado factura. Luego también hay que decir, ¿no? En descargo del equipo, los entrenadores no quieren justificar en eso, pero el equipo está plagado de bajas, ¿eh? Pues sí, pero bueno, no me gusta hablar de eso porque luego suena excusa, ¿no? Y al final, pues bueno, llevamos unas semanas que tenemos bastantes bajas, pues bajas como ayer, Ayo, pues Andoni cuando se rompió el cruzado, y bueno, tenemos bajas que son importantes, sobre todo en Charqui también, pues en ciertas posiciones sobre todo, ¿no? Y nos está pasando un poco factura, sobre todo pues para poder cerrar un poco el centro del campo y tal. Pero bueno, estamos intentando a ver si le damos una vuelta, a ver si conseguimos enganchar eso, porque luego todo lo demás yo creo que tenemos. Alerta naranja con lo de Tuto, ¿eh? O sea, tiene el tobillo, vamos a ver si se puede recuperar. Pues otro más que se unirá a la lista. Sí, yo creo que lo tenía bastante hinchado. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, pero joder, se nos suman problemas. Bueno, y menos mal, Xavi, que a pesar de la derrota vuestra, vuestros rivales directos tampoco han ganado. El Elorrio ha empatado, Aurrera ha empatado, es decir que bueno, pues poco a poco, por lo menos mantenéis esa distancia. Lo que sí que es verdad es que desde que hemos dado segunda vuelta, pues cuesta bastante más ganar. O sea, los partidos son más trabados. Aquí la gente ya está con la calculadora cogiendo, y eso que queda todavía un mundo, pero se está costando bastante, y al final pues resultados de estos se van a dar. Y nada, pues al final el que menos tropiezos tenga, pues será el que consiga ascender. Pues hoy hemos perdido y a ver qué sucede la semana que viene, que es partido importante también. Ahora son todos, porque al final cuando vas primero todos los partidos son importantes, pero sobre todo el de esto para que no nos quiten esa plaza.